A 4 años de gobierno, el presidente de la República, Nayib Bukele, mantiene e incluso ha incrementado su respaldo entre los salvadoreños. El Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de El Salvador ha realizado una nueva encuesta y los resultados son arrolladores, aplastantes. Más del 90% de la población aprueba el trabajo realizado por el mandatario y destaca las mejoras sustanciales en el ámbito de seguridad. 9.1 es la nota global que los salvadoreños le otorgan al presidente Nayib Bukele luego de 4 años de gestión, destacando que el respaldo al mandatario sigue siendo elevado y con un capital político robusto, dice el informe. Esta nota se debe principalmente a los esfuerzos y resultados exitosos que se han logrado al reducir la criminalidad en el país. Quedó evidenciado al consultarles cómo percibe la seguridad. Los porcentajes se mantienen entre el 94 y 98%, donde los encuestados aseguran que el país ahora es más seguro. Y ante la interrogante, ¿cómo califica la decisión de implementar y mantener el régimen de excepción en una escala del 1 al 10? En Santa Ana le otorgan un 9,2, 9,1 en Aguachapán y 9,03 en Sonsonate. Y tras estos resultados, además se formuló la siguiente pregunta. En una eventual reelección, ¿votaría usted nuevamente por Nayib Bukele como presidente? Obteniendo 90% de aprobación en Santa Ana, 89% en Aguachapán y un 91% en Sonsonate. En promedio, un 90%, es decir, 9 de cada 10 salvadoreños darían su voto para que el actual jefe de Estado continúe en el cargo por un periodo de 5 años más, porcentaje que podría incluso incrementar si se suman las personas que eligieron la opción tal vez o no lo sé. Cabe señalar que el sondeo de opinión se llevó a cabo en el occidente del país del 1 al 6 de mayo del presente año. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y seguimos hablando de encuestas y quiero que usted me acompañe para conocer cuáles han sido los resultados que ha tenido el mandatario salvadoreño respecto a estas encuestas que se han realizado a nivel mundial y sobre todo también que la población salvadoreña está aprobando todo el trabajo que se está haciendo acá en El Salvador. Acá tenemos el porcentaje, 94.9%, la fuente es Ciesca, y también es que el 94.9% de la población avala la gestión presidencial. ¿Y a qué se debe esto? Pues a todo el trabajo que se ha realizado en diferentes rubros en nuestro país. Ahora vemos una comparación con diferentes presidentes de otros países. Nayib Bukele, el presidente de nuestro país, el 91% de aprobación. A comparación de Rodrigo Chávez, que es el presidente de Costa Rica, un 79%, muy abajo de todos los demás, y el presidente tiene el 91%. También Luis Abinader, el 65%, y Manuel López Obrador, apenas el 56%. Ahora vamos a ver otra encuesta, la fuente es T-Research, el 93.9% de la población aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele. Y también se hizo otra pregunta. ¿Cuál es el apoyo que tiene la población salvadoreña para un segundo mandato? Podemos verlo, el 94% de la población volvería a votar por él. Y esto se debe gracias a los resultados que ha obtenido El Salvador en materia de seguridad y en diferentes rubros. Vamos con Héctor. Así es, Fiorentina, y la calificación que posee el presidente Nayib Bukele a casi 4 años de su gobierno es algo jamás visto en este país. A diferencia de la actual gestión, los mandatarios que tuvo El Salvador desde 1999 hasta el 2009 recibieron malas aprobaciones de parte de los salvadoreños, ya que se enriquecieron, pero la nación fue condenada a la pobreza y a la violencia. El gobierno del arenero Francisco Flores, que estuvo al frente del Ejecutivo entre 1999 y el 2004, llegó a su 4º año de gobierno con números negativos, revelan los principales estudios de opinión pública de la época. Recibió una calificación de 5 con una perspectiva ciudadana de que el país iba por el rumbo equivocado, siendo los principales problemas el aumento de la delincuencia, el desempleo y una maltrecha economía. En la siguiente administración gubernamental, la de Elías Antonio Saca, ahora condenado en prisión por apropiarse de centenares de millones de dólares, fue calificado con 5.47. Los estudios reflejaron que el país mantenía un declive en su economía,
Las pandillas se incrementaron, empeorando la situación delincuencial y generando desempleo. Para Mauricio Funes, la nota fue de 6.87 en su cuarto año de gestión, y entre los principales problemas expuestos por la población en ese momento eran el incremento de la violencia, derivada del fortalecimiento de las pandillas tras la tregua. El profesor Salvador Sánchez Serén fue calificado con 4.6. Y tras 48 meses de gobierno, nuevamente el fracaso coronó e incrementó la violencia, dejando solo en 4 años de esa gestión 20.000 personas asesinadas a manos de las pandillas. Además, sus funcionarios realizaron actos de corrupción y hasta impusieron más impuestos a la población. Salvador. Y en más información, políticos de oposición con el acompañamiento de la UCA estarían apadrinando el matrimonio entre Arena y el FMLN. Así lo considera el analista Giovanni Galeas. Además, sostiene que esta unión es solo para mover títeres para sus propios intereses. Viejos enemigos fracasados son los que estarían apadrinando el matrimonio entre Arena y el FMLN, según explica el analista Giovanni Galeas. Yo sí sé, por ejemplo, que alguien que se vuelve articulador como la UCA es Javier Simán, que siempre está produciendo este tipo de intentos, de reagrupamientos, siempre detrás, un poco detrás de bambalinas, ¿no? Para el analista, los partidos de oposición están intentando integrar una fórmula presidencial con personas que han servido de títeres de los gobiernos de Arena y del FMLN y a quienes buscan presentar como miembros de la sociedad civil. Esto es, Celia Medrano es una activista de derechos humanos vinculada históricamente a la izquierda desde los años 70 y Luis Parada es un ex capitán del ejército, ¿no? Retirado, capitán del ejército retirado, del ejército contrainsurgente que peleó contra el FMLN en los años 80, ¿no? Y muy cercano a Javier Simán. Las contradicciones entre los partidos políticos para intentar desmentir su alianza secreta se debe a que hay personajes de la vieja política que dañó a la sociedad salvadoreña. Esta es la contradicción. La sociedad civil que convoca es Eugenio Chica y Ronald Umaña. Uno fue secretario general del Partido Demócrata Cristiano, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y el otro de la Comisión Política del FMLN y alto funcionario de gobierno. Previo al periodo electoral, la oposición ha comenzado a demostrar acciones desesperadas que les están llevando al fracaso anticipadamente.